la presencia. Vamos a ponernos. Gracias por la presencia. Primero, para hacer el análisis de la evolución de la pandemia en la ciudad, el dato correspondiente a ayer en nuestros términos vuelve a ser de disminución, ligera disminución, pero disminución, de la incidencia de la pandemia en la ciudad. Ayer bajamos 0,7 por 100.000, es una caída muy pequeña, ¿no? Muy menor, pero caída al fin y al cabo. El día anterior habíamos caído 1 punto, el día anterior habíamos caído 5 puntos, el día anterior habíamos caído 0,7, el día anterior habíamos caído 4,7. En los últimos 5 días bajamos 12 puntos. Bueno, estamos a un promedio de algo menos de 2,5 puntos al día. Es una caída lenta. Vamos venciéndole el pulso al coronavirus, pero con mucha lentitud. ¿Y eso qué significa en términos humanos? Pues que hay un número de contagiados significativo. Y dentro de eso, por tanto, hay un número de personas que van a padecer la enfermedad con síntomas graves y con situación muy complicada. Por eso es imprescindible seguir manteniendo toda la prudencia en la ciudad. En el resto del área sanitaria, ayer tuvimos una disminución de 4,1, anteayer habíamos tenido una subida de 10,4, el día anterior bajada de 8,1, el día anterior bajada de 1,5, el día anterior subida de 3,7. Por tanto, en el resto del área sanitaria estamos en picos fuertes. En Vigo ya en los últimos 5 días caída atemperada, pero caída. Bueno, con respecto a otras ciudades poblacionalmente importantes de Galicia, en Vigo tenemos un nivel de contagio de 172 por 100.000, en Santiago tienen 201 por 100.000, en Pontevedra 167 por 100.000, y después ya vienen en cifras menores Coruña, Lugo y Ferrol. Ourense tiene 144. Por tanto, la recomendación, pues mucha precaución, mucha cautela. Nos aproximamos a la Navidad y con independencia de las decisiones que tomen las autoridades sanitarias, el Comité Técnico-Científico, pues nosotros tenemos que actuar desde la precaución y la cautela. El presidente de la Xunta convoca para mañana en Santiago a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que operan en Galicia. Y yo recibí a mi nombre una carta en la que el presidente de la Xunta me dice que ten convocado ao xefe da Policía Local do teu Concello, do Concello de Vigo, a unha reunión, etcétera, que efectivamente será el día de mañana a las 11. Bueno, yo tengo que decirle al señor Feijóo que el jefe de la Policía Local de Vigo soy yo. Que el jefe de la Policía Local es el alcalde o alcaldesa. El artículo 124.4, apartado J de la Ley de Bases de Régimen Local, dice literalmente: corresponde al alcalde el ejercicio de la jefatura de la Policía Municipal. ¿Es ignorancia del señor Feijóo? ¿Es ignorancia de la Xunta de Galicia? Que los jefes de las policías locales somos las alcaldesas y los alcaldes de las ciudades y de los municipios. No está convocando al jefe de la policía local. Quiere convocar al intendente de la policía local, que no es el jefe de la policía local. El jefe de la policía local somos las alcaldesas y los alcaldes. Y más todavía, claro, es que el intendente de Vigo recibió una carta, una convocatoria
firmada por el presidente de la Xunta, la recibe el intendente dirigida al jefe de la policía local de Vigo, que soy yo. Para convocar al alcalde se dirige la carta al alcalde, no se le dirige al intendente para que se la pase al alcalde. ¿O es que Feijóo no sabe cómo funciona esto? Mire, el señor Feijóo debía utilizar la cooperación que le estamos proponiendo de forma continua. Y desde Vigo, de forma total y abierta. Sin ninguna crítica a ninguna de las medidas sanitarias, que muchas no las comparto, que algunas no las comparto por precisar más, pero es igual, las toma la autoridad sanitaria y ya está. Las ponemos en práctica y no hago ninguna crítica. Y llevo meses ofreciéndole toda la cooperación de la ciudad. Toda. Y la primera convocatoria que hace el señor Feijóo quiere hacerla a los intendentes, aunque por ignorancia se equivoca y habla de jefes de la policía local. No quiere convocar a las alcaldesas y a los alcaldes, por lo menos de las grandes ciudades, que somos los que disponemos de unas policías locales, de un número significativamente importante de agentes, que somos ya y en Vigo lo estamos haciendo. Estamos tramitando las denuncias, las hacemos con nuestros medios, estamos cumpliendo todas las órdenes y lo vamos a seguir haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo. Pero la cooperación y la coordinación tiene que ir más allá. Claro que en las policías locales ya está muy bien, pero muchas cosas. En la política social, en la acción de desinfección, en la acción de ordenación, en los mensajes, en todo. Y esa es la cooperación que yo le ofrezco al señor Feijóo. Y que el señor Feijóo no quiere aceptar, no quiere cooperar el señor Feijóo, no quiere que cooperemos. Y esto origina esta confusión que está haciendo adrede, simulando que convoca a los jefes de las policías locales cuando está convocando a los intendentes. No está convocando a los jefes. Los jefes de las policías locales somos los alcaldes y alcaldesas. Y es lo que subyace detrás del señor Feijóo. Es el deseo de particularizarlo todo. El deseo de no decir que una parte importantísima de lo que está sucediendo en la lucha contra la pandemia la estamos haciendo las corporaciones locales, los 313 ayuntamientos de Galicia, cooperando de forma decidida. Y desde luego el Ayuntamiento de Vigo, que no solo coopera, sino que ofrece toda la cooperación que sea precisa. Y al tiempo, yo le tengo que volver a decir al señor Feijóo que queremos normas claras para cumplirlas y para hacerlas cumplir, pero normas claras. No se puede hacer un anuncio que dice una cosa y una norma que dice otra. Y las opiniones del señor Feijóo crean un enorme desconcierto. No nos den opiniones, dennos decisiones, porque esto es muy serio. Y el señor Feijóo está sembrando una enorme inseguridad, porque da una opinión, dice una cosa, después no se aprueba otra y al final ya empezamos a perder los ciudadanos, que no tienen que estar haciendo tesis doctorales para analizar las normas, pues están recibiendo desorientación por parte de la Xunta. Estamos en un momento muy importante. Es la Navidad y tenemos que hacer en la Navidad que se salven las vidas. Lo más importante es que se salven las vidas. Y para esto, toda la cooperación del Ayuntamiento de Vigo. Toda. Para las autoridades sanitarias de la Xunta de Galicia y para las autoridades sanitarias del Estado. Bueno, en otro 8 concedimos una subvención a la diócesis de Tui Vigo para la financiación de la restauración de la carroza del Cristo de la Victoria. Saben ustedes que el Cristo de la Victoria se lleva sobre una carroza, que es parte del patrimonio histórico-artístico de la ciudad de Vigo. Es una carroza que se hizo aproximadamente a mediados del siglo pasado. Estaba ya muy deteriorada, había algún problema ya de frenos que significaba pues que la seguridad era todavía total, pero se podía perder en algún momento, y por tanto
lo que hicimos es autorizar una subvención de 32.670 euros, 33.000 euros, para la restauración de la carroza del Cristo de la Victoria. El Cristo de la Victoria es en Vigo un acontecimiento con una enorme dimensión religiosa y con una inmensa dimensión social, con tradición y con historia. El Cristo de la Victoria es una efemérides de la ciudad, cada uno desde su propia convicción personal y particular, pero es un evento de gran interés ciudadano. Y la carroza del Cristo también, parte de patrimonio histórico. Esta fue una donación que hizo una importante empresa de la ciudad y un importante empresario de la ciudad a mediados del siglo pasado, y ahora lo que hicimos y lo que hacemos es subvencionar para la reforma. Bueno, firmaremos un convenio Zona Franca Concello para una conexión que Zona Franca va a hacer a través de fibra óptica entre edificios del consorcio para colocación de paneles informativos, fundamentalmente en las zonas de los aparcamientos. Firmamos un convenio mediante el cual nosotros le autorizamos a atender esa fibra óptica, y a cambio podremos utilizar gratuitamente esa fibra para nuestras propias necesidades de convenio, que por cierto, de concello, quise decir, para las propias necesidades de concello, que por cierto cada vez son más. Es un convenio de 4 años que puede prorrogarse por otros 4. Zona Franca hace la instalación, le costará unos 130.000 euros, y el ayuntamiento le deja tender las redes de fibra óptica por la ciudad. Bueno, el concejal envió una carta al consellero de Cultura, al señor, a don Román Rodríguez, reclamándole 500.000 euros de financiación de la Xunta para el Marco. El Marco es uno de los grandes museos de arte contemporáneo de España, de los grandes, y prácticamente no tiene ninguna ayuda de la Xunta. El Ayuntamiento de Vigo le aporta aproximadamente unos 600.000-700.000 euros, y la Xunta de Galicia solamente 100.000. Pues le acabamos de plantear al consellero que eleven el apoyo al Museo Marco a 500.000 euros. Debo decir que la Xunta de Galicia aportaba en otros tiempos cifras muy superiores a las actuales. Las redujeron y nunca las recuperamos. Nunca. De tal modo que el Museo Marco, que cuelga de un patronato y por tanto de una institución, el patronato del Museo Marco, está prácticamente financiado en su totalidad por el Ayuntamiento de Vigo. Y claro, esto contrasta en la actuación de la Xunta de Galicia con las ingentes y multimillonarias ayudas que le da a museos de otras zonas que no son Vigo. Por ejemplo, en Santiago, en el Centro Galego de Arte Contemporáneo, que financia en su totalidad la Xunta de Galicia, en su totalidad, duplicaron el presupuesto para adquisición de obra. Y a Vigo no. A Vigo no le duplican el presupuesto del Museo Marco Arte Contemporáneo para adquisición de obra, por ejemplo. Porque nosotros tenemos un museo que tiene unas líneas de trabajo y queremos dinamizar sectores vinculados a la cultura desde el museo, fortalecer el vínculo del Museo Marco con el resto de la cultura de la ciudad y, por qué no decirlo, con los hitos turísticos de la ciudad. Y la Xunta de Galicia solo le aporta al Museo Marco 100.000 euros. El Concello de Vigo le aporta casi 7 veces más. Pero el Centro Galego de Arte Contemporáneo está financiado al 100% por la Xunta de Galicia. ¿Por qué esta discriminación? ¿Por qué un museo de Santiago se financia al 100% y el de Vigo prácticamente cero? ¿Por qué discrimina la Xunta de Galicia a Vigo sin aportarle recursos para su museo?
pues le reclamamos $500.000 de euros anuales de la Xunta de Galicia para el Museo Marco, que es uno de los grandes museos de arte contemporáneo de España. Debo decir más, es uno de los grandes museos públicos de España y es prácticamente un museo municipal. Esto era lo que les quería contar. Si hay alguna pregunta. Buenos días. Quería preguntarle, la subdelegación del gobierno afirma que los pasos elevados de la Sosa y la Trapa son lo que sería el mantenimiento municipal o por la concesionaria. No sé si usted tiene conocimiento ya de este tema. Sí, desde hace mucho tiempo. ¿Van a hacer alguna actuación? No, usted haga la pregunta, es otra. Hágame todas las preguntas juntas, por favor, para contestarle ya junto. Disculpe, ¿se va a hacer alguna actuación sobre la Sosa y la Trapa? Le estamos exigiendo a la concesionaria y a la Xunta de Galicia que actúen. Esta vía, la autopista, rompe Vigo y mete una parte de Vigo en una zanja. Y ya no vamos a tolerar más agresiones a esta ciudad. Y por tanto, nosotros le planteamos a los responsables, Gobierno de España, Xunta de Galicia y a la concesionaria, que resuelvan este gran problema, pero no solo con estos dos pasos elevados que tienen que tener seguridad al 100%, y la tienen, no, tienen que hacer actuaciones que restañen la gran herida que la autopista le causa a la ciudad. Y más todavía, la entrada de la autopista en Vigo es un escándalo, es una vergüenza. Está sucia, está pintada, no tiene ningún cuidado y le exigimos a la concesionaria que actúe. Pero además la tienen que insonorizar. Los dos pasos elevados son una cuestión muy importante pero menor, muy importante pero menor. Es el conjunto de la entrada de la autopista en la ciudad de Vigo que tiene que ser considerado en su totalidad y es una enorme herida en la ciudad que tiene que ser restañada y por tanto tienen que actuar todos los responsables de esa vía, que les recuerdo que no es competencia municipal. Si lo fuera, ya estaría arreglado desde hace tiempo, desde que yo soy alcalde. Gracias, señor. ¿Más preguntas? Muy bien, muchas gracias.